Bueno, nosotros en realidad fuimos a una reunión que ellos nos Ajá, convocaron el día viernes y para una reunión el martes. Nosotros, como saben, nosotros no somos una ONG con personería jurídica, ajá, somos un grupo de papás y mamás, tutores y encargados, como nos gusta decir, porque tenemos abuelos, tenemos exacto. tíos. Eh, y la verdad que bueno, fuimos con gusto porque en realidad nuestro objetivo siempre es hablar con todos. Sí, nosotros a lo largo de nuestra historia le pedimos 1000 audiencias a Trota en su momento, a Persig, nos juntamos con Ajá. el actual secretario Torrendel y en la provincia de Entre Ríos hicimos lo mismo. ¿Desde cuándo existe Padres Organizados? Desde septiembre del 2020 que eran los que, 2020. claro, que nos empezamos a juntar pidiendo que abrieran las escuelas en plena pandemia. Ujú, Claro. A partir de ahí, bueno, con el profesor Miller también nos ajá, reunimos en varias oportunidades. Era nuestro objetivo siempre a lo largo y ancho del país es juntarnos con los tomadores de decisión bien. para plantearles nuestro punto de vista y intentar revertir la crisis educativa en la que se encuentra. Así que bueno, eso es lo que hicimos. La reunión arrancó con el gobernador planteando la situación económica de la provincia. Nosotros le decimos que bueno, que entendemos la situación, pero también que creemos que es importante que se priorice la educación más allá de las palabras con acciones concretas y ahí Ujú. ellos nos contaron lo que estaban haciendo, nosotros les contamos qué era lo que nosotros creemos que es importante para empezar a revertir esto de manera profunda y duradera, digamos, no que solamente sean como palabras o acciones esporádicas, porque la verdad es que ¿Cuáles una de serían las... las acciones concretas que ustedes tienen en mente? Mira, nosotros el año pasado presentamos en el coloquio Educa 21 de la Universidad Siglo XXI los 6 puntos que creemos desde Padres Organizados que empezarían a permitir, o sea, esto no es una solución mágica, ir en otro sentido al actual. Ajá. Uno de esos es declarar la educación esencial. Nosotros entendemos que esto no soluciona nada, no es una solución mágica, pero sí que hace que prevalezca el derecho de los chicos a educarse por sobre cualquier otro derecho. Eso en el Pero mismo además, sentido, perdón, un pequeño paréntesis, sí, claro. en el mismo sentido que lo plantea el gobierno, la propuesta del gobierno de Javier Milei. Mira, nosotros nos juntamos con el secretario Torrendel en febrero, él Ajá, nos adelanta que esto estaba en agenda, ajá, nosotros ahí le planteamos algunas dudas que nos provocaba esto, sí, porque en su momento, en febrero, todavía estaba muy en crudo, ujú, y la verdad es que nosotros creemos que lo que se está planteando hoy es insuficiente, porque a ver, no es clara en algunas cosas y deja librados otras. Entonces ajá, creemos que en realidad ahí lo mejor sería garantizar que las escuelas estén abiertas todos los días y que al menos se garantice el 75% de horas de clase de cada uno de los grados. Hoy esto no está claro, porque cuando se habla del 30 o 50% no termina de quedar claro y ajá, no sabemos cómo eso se va a desarrollar. De todas maneras, creemos que antes que nada, es un paso en otro sentido, ujú, que es insuficiente, que para nada soluciona el problema, pero lo que nos parece importante, y por eso decimos, bueno, es algo, ujú, es esto, de empezar a cambiar la lógica, ujú. porque el protagonista del proceso educativo, entendemos nosotros que tiene que ser el estudiante y las herramientas que le demos para hacerse un futuro. Bien. La verdad que si cumpliríamos con la ley, para nada se necesitaría una ley de esencialidad. Claro, Eso claro, también claro, es claro, importante, claro. importante aclarar. Ujú, Pero ujú. bueno, una de ¿Qué es las lo que cosas... hoy impide cumplir con la ley? A ver, son varias cosas. Y no es un problema, es trillado decirlo, pero de verdad que es un problema complejo. Nosotros tenemos muchos de los problemas que hoy vemos, todo el mundo se lo plantea la reforma educativa de los 90, y la Ajá, verdad es que hay un problema serio porque la descentralización, la quita de responsabilidades de nación a provincia genera un impacto enorme ajá, y a todas las desigualdades que tenemos, como la socioeconómica, le genera una nueva desigualdad que la territorial. Si no garantizamos que en todo el país la educación tenga la misma calidad. Eso ya de ujú, por sí es un problema. Ahora, ujú. desde esa reforma tenemos una ley en el 2006, que es la ley de educación, que todavía no está reglamentada en muchos de sus puntos. ¿Esto es Por ejemplo, nacional? eso es nacional. Bien. Entonces, por ejemplo, la ley nacional está planteando, por ejemplo, la universalización de salita de 3, 4 y 5, Sí. o el idioma, o que los chicos sean bilingües en escuela pública. Esto Ujú, todavía no se reglamenta y no claro. pasa. Ujú, Entonces, tenemos también un problema serio de que en realidad la educación no ha sido política de Estado. ujú, Ese es un gran problema. ujú, Pero además ujú. tenemos un conjunto de problemas que es, para decirlo brevemente, digamos así, y es lo que nosotros creemos, y para nada sostenemos que esta es la verdad absoluta, es nuestra mirada. Pero la verdad es que creemos que tenemos un serio problema
de cómo enseñamos a leer y a escribir a los chicos, Ujú. y si un chico no aprende a leer y a escribir en primer grado, va a empezar a tener pérdidas de aprendizaje a partir del segundo, las señas empiezan a escribir en el pizarrón y el chico no es capaz de seguir ese ritmo. Ujú. Entonces ya un chico que empieza a tener pérdidas de aprendizajes en segundo grado lo va a arrastrar a lo largo de todo su recorrido académico. Hoy los chicos terminan el secundario sin entender lo que leen, la mitad. Esto es un número que es altísimo Ujú. y que nos pone entre los peores países del mundo. El 70% de los chicos no es capaz de hacer una regla de 3 simple a terminar quinto año. Ujú. Digamos, esto es un problema porque no es solamente la nota, es que ese chico no tiene los conocimientos básicos para insertarse al mercado laboral después. Ujú. Ni hablemos de seguir una carrera universitaria, digamos, no tiene chance. O sea, esta educación está condenando a las generaciones que vienen a la pobreza o a la marginalidad. Ujú. Entonces nosotros creemos que también empezar a pensar y a revisar la metodología con la cual se enseña a leer y a escribir es un punto esencial para empezar a revertir esto. Y ahí entran en juego otras cosas, como por ejemplo la formación docente. Ujú. Si queremos. No es, y cuando decimos esto a veces se nos ofende, pero no es que estamos diciendo que los docentes no están formados, sino que la formación que tienen va en este sentido, que es Claro. los resultados actuales. Entonces, Ujú. si queremos otra cosa, tenemos que también enseñar a los que enseñan de otra forma y con otras herramientas. Ahora, ¿esto es posible sin la presencia del Estado Nacional en este contexto que contabas recién, ¿no? Porque empezabas diciendo, a partir de que el Estado Nacional se sacó de encima la responsabilidad de la educación, empezaron los problemas. ¿Es posible empezar a desandar este camino sin ese aspecto? A ver, sí y no. A ver, Esto es como siempre. a ver, Ojalá las respuestas fueran más simples. claro. A ver, hoy tenemos un Consejo Federal de Educación en donde están sentadas Nación con los 24 distritos del país, que Ajá, incluye Cava, ajá. ¿sí? Y ahí es donde se toman las decisiones de los lineamientos, porque la Ley Federal de Educación no se... A ver, y después la ley del 2006 hace que la nación tenga un rol muy claro, que por Bien. ejemplo, si una provincia no garantiza los contenidos mínimos que se acuerdan, se Ujú. puede intervenir el sistema educativo desde la nación. Digo, Ajá. la nación no es que desaparece y no tiene ningún rol, tiene un rol y tiene un rol importante. Ok. Ahora, las provincias tienen mucho margen de maniobra Claro, también. claro, claro, Y claro. además están sentadas en el Consejo Federal de Educación. Y algo que nosotros le planteamos al Ahora, el gobernador. Consejo Federal de Educación tiene una actividad concreta, tiene un poder de policía, una autoridad sobre las provincias como para decir, estás haciendo algo mal, tenés que corregirlo, y tiene también un proceso de auditoría sobre el sistema. Bueno, mira, diste con el clavo de lo que te iba a comentar recién, porque es un problema serio. A ver, este Consejo Federal de Educación, como organismo, es también responsable de que desde hace 40 años, desde la vuelta a la democracia, los indicadores educativos caigan y caigan de Ujú. manera Bien, permanente. Y hacemos este recorte porque se supone que a partir de ahí los claro, datos son transparentes y antes no lo podemos garantizar, ok, ¿no? Eh, Ahora, las sesiones de este Consejo Federal de Educación no son públicas. claro. Solo nos enteramos de las medidas que toman, Ujú. pero no de la discusión. Entonces, lo tuvimos, por ejemplo, sentado a los sindicatos durante mucho tiempo tomando decisiones de los contenidos académicos. Y la función del sindicato no es esa, es defender los derechos de los trabajadores. Claro. Si empezamos a mezclar todo, los resultados terminan siendo cada vez peores. Entonces, tenemos un Consejo Federal de Educación que tiene que definir los lineamientos generales para que los distritos se adhieran y se camine la educación nacional más o menos por un mismo sendero, Ujú. que hoy no sabemos cómo toma decisiones. Ujú. Tenemos provincias que tienen mucha capacidad de acción, Ujú. tienen mucha gobernabilidad sobre lo que es la educación, pero, por ejemplo, tienen muy malos indicadores. No se mide bien en Argentina, no No se se miden mide bien en bien. las provincias, entonces si Ujú. no medimos no sabemos dónde estamos parados. Ujú. Pero además, no estamos dando las discusiones metodológicas respecto a la educación que a nosotros desde Padres Organizados nos parece fundamental, porque si seguimos repitiendo las mismas formas en que enseñamos, los resultados no van a cambiar. Ujú. Digo, eso también es un punto importante. Ujú. Y estos dos elementos, tanto que las sesiones del Consejo Federal de Educación sean públicas y sean transmitidas en vivo, como esto de la cuestión metodológica, lo planteamos en la reunión del martes. Ujú.
Ahora, tenés varios elementos que fuiste mencionando que han tenido sistemáticamente la oposición de los sindicatos. La esencialidad, el monitoreo, las calificaciones, la participación de los sindicatos en el Consejo Federal de Educación como parte como pata de una actividad que no le compete. Mencionaste en varias ocasiones cuestiones que están atravesadas por la sindicalización de la educación. Sí, y a ver, no está, a ver, los sindicatos van a tratar de defender, y esa es su función, y no está mal, el derecho de los trabajadores de la educación. Está ¿sí? Bien. Ahora, En si eso solamente... estamos todos de acuerdo, sin ninguna duda. Exactamente, y está bien, y esa es la capacidad que tienen los adultos de poder peticionarse ante sus autoridades y organizarse, digamos, forma parte de las reglas de la democracia. Uh-huh. Ahora, nosotros lo que decimos, y no es casual y no es inocente que digamos, lo que hay que recuperar es al estudiante y las herramientas que le demos para el futuro como protagonista del proceso educativo, porque a nuestro modesto entender, hoy se corrió ese protagonista. Uh-huh. Hoy tiene más peso las decisiones sindicales y el evitar el conflicto con los sindicatos o el poder de fuego que tienen los sindicatos que los estudiantes y las herramientas que demos para hacerse un futuro. Entonces lo que nosotros decimos es, hay que modificar esto, hay que modificar esta mirada, que los sindicatos sigan peleando por los derechos de los trabajadores. Nadie se opone a eso. Absolutamente. Ahora, tenemos que hacerlo con los chicos en la escuela, porque el costo que tiene para estos chicos, para las generaciones que vienen y para todos nosotros como colectivo que vivimos en un mismo país, son enormes. Porque cuando se pierde un día de clase, no solamente se pierden contenidos académicos, que ya de por sí es una catástrofe, porque para que ustedes se den una idea, en las evaluaciones mundiales hay una línea base que pone como año cero y se muestra cuántos años necesitan los países para llegar a esa línea cero o cuántos años les sobra. Bueno, a Argentina le faltan para llegar a esa línea cero 5 años de escolaridad. Sin embargo, Singapur está 5 años arriba. Estamos 10 años alejados de los mejores países del mundo en temas educativos. Es decir, ya que pierdan un año académico es una catástrofe, un día académico es una catástrofe, pero además se pierde otra cosa. Se pierde la rutina, la estructura y la responsabilidad. Esta idea de ir todos los días genera capacidad de repetir una rutina, de hacerse cargo de las responsabilidades, de estructurar la vida. Los estamos mandando a la vida adulta sin las herramientas más básicas para ejercer cualquier tipo de responsabilidad, cualquier rol que tengamos que ejercer en nuestra vida de adultos. Es decir, es un problema. Y lo que nosotros le planteamos a los sindicatos, sobre todo en el último conflicto, es esta forma de protesta que lleva, si quieren hacemos un recorte arbitrario, 20 años desde la Carpa Blanca, que usa con mucha fuerza esto de quitar días de clase para reclamar, no ha cambiado sustancialmente las condiciones laborales de los docentes. Es decir, no mejoró sustancialmente ni sus sueldos, ni sus condiciones laborales, ni sus condiciones de formación, nada. Sin embargo, tienen un costo altísimo para los chicos. Entonces lo que decimos es, está perfecto que defiendan el derecho de los trabajadores de la educación, ahora háganlo con los chicos en las aulas, porque además un aula vacía lo que genera es mayor desigualdad. Si los chicos de la escuela pública siguen yendo a clases y los chicos de la escuela privada siguen yendo a clases y los chicos de la escuela pública no. Entonces le generamos una nueva desigualdad a la desigualdad. Exacto. Claro. Paula, Luis Santana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, en este escenario que describís y desde la mirada de estos conceptos que estás desarrollando, si bien algo ya esbozabas en tus expresiones, pero bueno, puntualmente quisiéramos saber cuál es tu apreciación sobre cómo se ha planteado el conflicto docente en Entre Ríos, sobre todo el endurecimiento del plan de lucha por parte de ACMER, que es el sindicato mayoritario, y los demás gremios docentes, y qué expectativas hay respecto a lo que podría llegar a ser la resolución de este conflicto en esta instancia de conciliación que están atravesando el gobierno y el sindicato docente. Mira, la verdad es que nosotros decimos lo mismo que decimos siempre, no somos originales en esto, pero el conflicto docente no puede avasallar el derecho a la educación de los chicos. Es decir, el derecho a educarse de cualquier ciudadano es un derecho constitucional que tiene que ver con todos los acuerdos internacionales que Argentina ha firmado. Los 180 días de clase son ley y ningún conflicto puede avasallar el derecho a la educación. Y el derecho a la educación es el efectivo acceso al derecho a la educación, no es lo que está puesto en un papel, sino lo que efectivamente pasa. Entonces lo que nosotros decimos es, este conflicto no se puede extender de esta forma.
hay que buscar nuevas maneras que aparte tengan mayor impacto y logren resultados de largo plazo, porque lo que hablábamos recién también es real, es decir, esto no genera ninguna resolución de largo plazo, y tenemos que también ejercer nuestro rol de adultos con responsabilidad. No podemos el mensaje no puede ser que nuestro reclamo sea más importante que el derecho a la educación de nuestros hijos. Es decir, nos parece que como sociedad el mensaje que le estamos dando es que no tenemos futuro, porque no estamos invirtiendo en él. Entonces nos parece que, lo que nosotros instamos, y siempre lo planteamos en todas nuestras publicaciones, instamos a las partes a resolver sus problemas con diálogo o de la forma que quieran, pero con los chicos en las aulas. Hay un aspecto sobre el que quería volver. Vos hablabas de poner al estudiante como centro de la discusión. Ahora, ¿qué pasa con la familia? ¿En qué lugar queda la familia y por qué no vemos un mayor involucramiento de las familias y de distintos actores de la sociedad civil fuera de la lucha que están haciendo ustedes en este reclamo de pongamos a la educación en otro nivel de centralidad? Mira, tenemos un rol, pero antes, si vos me permitiste, te quería hacer un comentario. Hace un tiempo atrás, un especialista en educación nos decía, la escuela tiene que funcionar como si todos los chicos fueran huérfanos. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que las familias tomen un rol protagónico en el proceso educativo del chico, aquel chico que no tenga familia o aquel chico que tenga una familia en donde trabajan 12 horas por día va a quedarse atrás. Y esto va a impactar directamente en algo que se llama el efecto cuna. Es decir, hoy en Argentina está pasando esto. ¿Qué es el efecto cuna? Que el lugar donde naciste va a marcar las posibilidades de tu desarrollo en tu vida académica. Es decir, si tenés mejores condiciones, vas a tener un mejor recorrido. Y si tenés peores condiciones, vas a quedar en el camino. Entonces, la idea de que la escuela es la gran distribuidora de oportunidades tiene que ver con esto, con que no tiene que descentralizar sus responsabilidades en la familia. Esto por un lado. Pero las familias sí tienen un rol y tienen un rol importante. El primero y el principal es que tienen que llevar a los chicos a la escuela. Hoy tenemos que el ausentismo estudiantil es un problema serio y más en la secundaria. Las familias tienen que garantizar y tienen que esforzarse para que los chicos estén en las aulas. Pero además, como adultos, también tenemos un rol que es importante cumplir. Digo, no hablamos de educación. Si somos sinceros, desde que empezamos con las campañas electorales en el retorno de la democracia, en cada campaña electoral, todos los partidos políticos hablaron de educación. Ahora, los indicadores de calidad educativa no dejan de caer. ¿Y por qué? Y porque es barato. Porque es barato no cumplir. Porque no es un elemento que tomemos en cuenta a la hora de votar. Porque no hablamos todo el tiempo de educación y no nos rasgamos las vestiduras con que la mitad de los chicos no sepan, no entiendan lo que leen. Ahora, ¿es posible que la escuela supla la educación que no se da en la familia? A ver, yo recuerdo un concepto que teníamos en casa. Mi aspiración era que la escuela no me deseduque los hijos. Es un lindo, es un pensamiento curioso e importante. A ver, las familias tienen un rol especial en el cuidado. Es la primera célula de la sociedad. ¿Sí? Sin familia no existe sociedad posible, o por lo menos, al menos así como la conocemos. Ahora, las familias no son buenas por ser familias. Y las familias no hacen todo bien solo por ser familias. Entonces la escuela lo que tiene es el rol de poder darle herramientas y darle acceso a los chicos a derechos que de otra manera no los tendrían. Entonces ahí es donde, cuando hablamos de educar, tenemos que por ahí ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Claro, exactamente. A ver, vos me dirás, bueno, ¿a cómo se agarra un tenedor? Pues, es decir, eso lo aprendemos en general en el ámbito privado, porque la mayoría de los chicos todavía a esa edad están en la casa, o cómo levantamos la mesa, o sea, pequeñas cosas. Claro, pero esto de me voy a levantar todos los días para cumplir una responsabilidad, y yo aspiraría a que mis hijos lo cumplan porque yo sí los inculqué, independientemente de si después tienen una escuela o no, y yo voy a volcar en la escuela todos aquellos aspectos en los que yo no puedo avanzar que tienen que ver con la enseñanza. Sí, pero sin embargo, fíjate que el ir a la escuela es un derecho del chico más allá de lo que diga la familia. Ahora, en Argentina... Sí, además es una obligación de los padres. Exactamente, pero en Argentina hay mucha dificultad y eso es
perdón, no me sale, es una potestad de las provincias, pero que lo están haciendo muy mal, que es el recorrer, es el tener información sobre las trayectorias de los chicos. Ajá. Hoy un chico falta 5 o 6 días sin aviso previo y no se enciende ninguna alerta. Claro, bueno, están fallando, está bien. Hay Entonces, sistemas que están fallando, eso está claro. Claro, entonces también, a ver, la familia tiene la obligación de llevar al chico a la escuela. Ahora, el problema es que si no lo llevan, no no pasa existe nada. Estado, claro, no existe poder de policía, entonces no pasa nada. Entonces, No pasa nada del que hablamos siempre, sí. Sí, entonces también es, a ver, ojalá fuera más sencillo y ojalá todos tuviéramos la convicción de que los chicos tienen que estar en las aulas, todos fuéramos buenos, pero la verdad es que no pasa y el problema hoy es que no pasa y no pasa nada. Tal cual. O sea, ahí es un inconveniente serio. Entonces sí, las familias tienen un rol importante en la educación, pero además porque ustedes piensen que la escuela construye comunidad. Es decir, y no soy original en la anécdota que les voy a contar, lo contaba el otro día en una radio en Paraná. Es decir, la escuela en donde mi hija hizo su nivel inicial, la maestra consiguió la donación de unos ladrillos para que los chiquitos, una escuela rural, para los chiquitos no se mojen cuando llovía. Y un sábado a la mañana manda un mensajito de que el marido de la directora había vuelto de viaje, camionero el señor, que le podía llevar los ladrillos, si alguien podía ayudar a descargar. Manda un mensajito a las 10 de la mañana, pero nos juntemos a las 2. Y de 24 familias que tenía ese jardín, se hizo presente 18, 20 familias. A descargar camión. Sí. Y aparte fueron los papás y las mamás y los chicos y jugaban y competían las mamás con los papás, ve quién descargábamos más. Y en el medio que pasaba eso, uno de los papás que era albañil le estaba diciendo a la seño cómo podía hacer mejor, de manera más eficiente el recorrido para quitar menos patios. Y entonces hubo que esperar 2 semanas, pero se nos pasó el dolor de cintura, porque se imaginarán. Pero después fueron los papás a construir la vereda. Es decir, y son papás que no comparten otro espacio social que ese. Que en otro lugar no se encontrarían y se encuentran en la escuela. Entonces la escuela también tiene la posibilidad de construir comunidad. Ese no es un dato menor. ¿Sí? Tenemos un sistema educativo que tiene 100 años, 150 años, pónganle el tiempo que quieran. Hizo de este país un país donde no había nada. Y eso fue gracias a maestras y a esta convicción de que eran talento humano formando talento humano para desarrollar un país. Tenemos esa semilla ahí. Pero nos hemos empeñado tanto en secarla, que hoy tenemos indicadores educativos que son un espanto, pero que hay esperanza de ir cambiándolo. Y esto es algo que nosotros se lo dijimos al gobernador con mucha intensidad, que es, no hay que esperar a las condiciones ideales para empezar a cambiar la escuela. Las políticas educativas tienen que ser incrementales, tienen que ir de pasito a pasito. Es decir, no tenemos plata para formar 40.000 docentes, bueno, empecemos con los directores. Ahora, ¿cómo te cae que un día el gremio no puede hacer paro y los padres deciden no mandar los chicos? A ver, a mí no me cae ni no me cae. Eso lo que nosotros planteamos siempre es no avasallemos el derecho a la educación de los chicos, los adultos, ni los padres, ni nada. Ahora, lo que pasó ese viernes fue un poco más complejo. Nosotros en las redes sociales nos llovieron varias, no denuncias, pero varios comentarios de papás que se sintieron coercionados para que no manden a los chicos a la escuela, o esta idea de cómo lo voy a mandar y después si se la agarran con mi chico. Digo, y en esto es de nuevo, seamos adultos responsables, no metamos a los chicos en el medio, lo hagamos con la escuela. A ver, yo no puedo opinar si está bien o está mal la conciliación obligatoria, digamos, no soy especialista en el tema. Pero cada cosa que haga que los chicos estén en las aulas, a mí me parece bien, porque los adultos tenemos formas y tenemos canales como para resolver nuestros problemas sin violentar el derecho a la educación. Y ahí volvemos al que no pasa nada, porque un día en que se decidió esto, la otra situación que nos comentaban también un referente del gremio, que yo le preguntaba cuánto impacta el descuento a los docentes en la decisión de hacer paro. Y me decía, es que los descuentos en realidad no se hacen porque los directores no informan que el docente hizo paro. Y volvemos al que no pasa nada. Y mira, pasan 2 o 3 cosas con eso, que tampoco está bueno, digamos, es esto, o el director no informa, entonces después tenemos, de nuevo, no tenemos datos, porque entonces el gremio te va a decir que hay un altísimo acatamiento y el gobierno te dice que no, y vos te quedás en el medio porque no sabes cuál es la verdad. Exacto. Pero además, porque muchas veces dentro de la negociación para levantar los paros, se negocia que no se descuenten los días. Claro, exacto, y no pasa nada. Y no pasa nada, entonces también es, a ver,
de nuevo, no está mal que los docentes como trabajadores de la educación reclamen por sus derechos. Ahora, no puede ser a costa del derecho al acceso a la educación de los chicos. Digamos. Ese es nuestro lema hasta el cansancio. Digo, no puede ser un derecho sobre otro y el que gane sea el de los más poderosos en comparación, porque los docentes tienen la posibilidad, los docentes no, los gremios tienen la posibilidad de poder de fuego, Una de capacidad de daño. organizarse. Sí, que no es a ver, los chicos no tienen a nadie. Claro. Los chicos son menores, no tienen a nadie. Tienen a un grupo de padres perdidos por ahí que están tratando de que se escuche y se respete el derecho a la educación. Los chicos lo único que cuentan son con las defensorías y con la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia a nivel nacional, que es el único organismo en todo el país que tiene la posibilidad de litigar a lo largo y a lo ancho de la Argentina y no ha tomado una sola medida para garantizar el acceso a la educación de ningún argentino en ninguna parte del país. Lo de Marisa Graham es una vergüenza. Y sin embargo tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Paula Insani, de la agrupación Padres Organizados de Entre Ríos, estábamos charlando acerca de justamente esto, el derecho de los chicos a estar en las aulas, el derecho de los chicos a la educación. Paula, un placer escucharte, nos encontramos en cualquier momento. Gracias por estos minutos con Inmortales Radio de Concord.